de las fracturas que se encuentran en el fémur, desde la porción proximal, diaficiaria y distal. Cada una tiene sus propias características, al igual que el manejo. Vamos a ver la parte de anatomía. Lo que ya saben: cabeza, cuello, tocante mayor y menor, diáfisis, región y condilla, surco coclear para la rótula. Es un hueso largo, tiene dos diáfisis, dos metáfisis, una proximal y otra distal y una diáfisis, ¿cierto? ¿Qué características debe de cumplir anatómicamente el fémur? Es un hueso de carga. Estas se deben de distribuir desde la columna vertebral, pasar por lo que es el anillo pélvico, por la línea iluminada hasta la cabeza del fémur. El centro, hasta el centro de la cabeza del fémur, cuello y la diáfisis. Distribuye las cargas de manera equitativa en la marcha. Para que la biomecánica de la marcha se produzca de manera normal y sin molestias para el paciente, pues se debe de cumplir una serie de requisitos, como ser la porción proximal del fémur, al tener un ángulo que pasa por lo que es el centro del cuello del fémur y la diáfisis, forma un ángulo que es el ángulo cérvico-diaficial. ¿Cuánto es lo normal? De 125 a 135 grados. ¿Ok? Valores mayores a 135 se conoce como coxa valga, y valores menores a 125 grados se conoce como coxa vara. ¿Qué va a provocar? Alteraciones en la distribución de las cargas al momento de la marcha o bipedestación, que en un principio para el paciente puede pasar de manera asintomática, pero con el transcurrir de los días y los años, sobre todo en pacientes longevos, al final va a determinar alteraciones en la parte anatómica, tanto en las articulaciones coxofemorales y de la rodilla, patelofemorales principalmente, por fallas en la alineación. Esa mala distribución de las cargas va a provocar un tonitrofismo no similar tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, provocando alteraciones en la marcha. Además de esto, del ángulo cérvico-diaficiario, tenemos la anteversión femoral que se debe de cumplir, ya que esta tiene que, para articularse con el acetábulo de la pelvis, debe tener una anteversión que se corresponde con la retroversión del acetábulo. Esta anteversión es de 10 a 15 grados. Generalmente este tipo de mediciones se ven alteradas en patologías como pinzamiento femoroacetabular, la misma coxa vara, insuficiencia en las paredes posterior y anterior del acetábulo, que determinan igualmente una alteración en la distribución de las cargas. La parte muscular, lo que ya habíamos visto en la anatomía topográfica, ¿no es cierto? Anteriormente tenemos el cuádriceps femoral, que forma parte de lo que es el aparato extensor de la rodilla. Cuádriceps femoral, tendón del cuádriceps femoral que se inserta en el polo superior de la rótula, la rótula como tal, el tendón rotiliano y la tuberosidad anterior de la tibia. Todos estos, cuádriceps femoral, tendón del cuádriceps, patela, tendón rotiliano, tuberosidad anterior de la tibia, constituyen el aparato extensor de la rodilla. Alguna alteración que se presenta en cualquiera de estas estructuras va a limitar 100% lo que es la extensión de la rodilla. Que van a haber pacientes que, por ejemplo, pueden tener una contracción brusca de lo que es el cuádriceps cuando la rodilla estaba flexionada, provocando de que haya un estallido de esa fuerza. Generalmente busca un escape en un punto débil, que es en la inserción, principalmente del tendón del cuádriceps femoral, a lo que se denomina ruptura del tendón del cuádriceps femoral, o puede provocar en algunos casos pacientes que tienen osteoporosis generalizada, una debilidad en la patela puede provocar una fractura.
Muy raras veces, generalmente, en accidentes en pacientes de la tercera edad, sí se puede producir una ruptura del tendón rotuliano o una fractura abulsión a partir de la tuberosidad anterior de la tibia. ¿Ok? Lateralmente ya tenemos la banda isquiotibial, posteriormente los isquiotibiales, el bíceps femoral, estructuras vasculares que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿no? La arteria femoral profunda, la circunfleja, las ramas perforantes. Anteriormente tenemos al nervio femoral y posteriormente al nervio más voluminoso del miembro inferior, que es el nervio ciático. Vamos a las estructuras del fémur proximal. ¿Por qué es importante saber qué estructuras tenemos acá? Fácil. Mayor, menor, región subtrocantérica, y a partir de 8 a 10 centímetros inferiormente recién viene la diáfisis, ¿no es cierto? Se pueden provocar fracturas, soluciones de continuidad a cualquier nivel de estas regiones. Para el tratamiento quirúrgico es importante el poder determinar el desplazamiento, el compromiso y el nivel de la fractura. ¿Por qué? Podemos tener fracturas que se encuentren en la parte medial del fémur proximal, aquellas que son intracapsulares, que determinan trazos fracturarios como ser de la cabeza del fémur, subcapitales, transcervicales y basicervicales. Todas estas son fracturas intracapsulares. Al ser intracapsulares, clínicamente el paciente no va a tener mucha manifestación en lo que es la clínica como tal, aparte del dolor y aumento de volumen, una tumefacción importante en el lado en que se ha fracturado. Puede estar acompañada de lesiones equimóticas muy raras veces cuando la cápsula se desgarra. Entonces, la actitud que adopta el paciente es prácticamente normal con el otro lado. ¿Por qué? La diferencia con las extracapsulares es que al estar la cápsula articular intacta, no va a haber alteraciones rotacionales. Lo contrario sucede con las extracapsulares, que son las transtrocantéricas y subtrocantéricas. Tenemos otro trazo de fractura, que es la intertrocantérica, aquella que va en sentido perpendicular en relación al eje longitudinal de la diáfisis del fémur. Corta la línea intertrocantérica, ¿okay? Por eso se denomina fractura intertrocantérica. Estas clínicamente son bien manifiestas, ya que van a presentar equimosis, aumento de volumen, dolor y además una actitud de rotación externa completa del miembro inferior, porque ya no está la cápsula que la pueda sostener. ¿Ok? Entonces, en la clasificación anatómica tenemos extracapsulares e intracapsulares. Generalmente este tipo de lesiones se produce en pacientes no clásicos, como ya habíamos visto desde el miembro superior, en pacientes de la tercera edad y en edad pediátrica se provocan por traumatismos de mínima energía. ¿Por qué? Porque el tejido óseo está osteoporótico y en la tercera edad además la cobertura de las partes blandas, la bursa trocantérica, los músculos que están alrededor, los glúteos, el iliofemoral, los aductores van a estar con un trofismo disminuido. Por lo tanto, cuando el paciente se caiga, que es más frecuente en la tercera edad, e impacte justamente en la cara lateral del trocánter mayor, va a estar directamente subcutáneo, por lo que la energía de ese traumatismo va a descargar directamente en cualquiera de estas estructuras, provocando una fractura. ¿Okay? Cuando un paciente tiene una fractura en fémur, cualquier región del fémur, se ha visto a través de los estudios y con el pasar y la vigilancia en los pacientes que aumenta la morbilidad. Es decir, se ha determinado de que si un paciente tiene una fractura de fémur y es de la tercera edad, le acorta aproximadamente 1 año o 1 año y medio de vida, porque es muy traumática.
hay una pérdida hemática muy abundante, sobre todo en las fracturas terciarias. La resolución quirúrgica sí es un manejo inicial, más que todo para reducir los fragmentos y que el paciente no sienta dolor. Si se sentado, pues, va a poder sentarse y caminar. Por un apoyo sí lo va a poder hacer. Clínicamente lo que les mencionaba. Fractura extracapsular tiene una rotación externa donde el borde externo del pie está completamente apoyado en la camilla. Como acá. Aumento de volumen, lesión equimótica, de antecedente traumático. ¿Okay? Cuando las fracturas son intracapsulares, generalmente la rotación no se ve tan alterada, puede estar en la misma altitud que del otro lado. Entonces ahí uno ya clínicamente se puede dar de cuenta de que la fractura es intracapsular o extracapsular. Además de que el paciente mismo dice que al intentar mover la cadera siente unos crépitos que le provocan dolor. ¿Qué proyecciones radiográficas pedimos? Antero-posterior, AP de pelvis. Esta nos da la ventaja de que podemos ver ambas caderas. Si es una fractura simple, limpia, pues con esta es suficiente. Lo ideal es que si el paciente tolera o si no tenemos un estudio de tomografía a la mano, realizar esta radiografía AP de pelvis con estrés. ¿Qué queremos decir con esto? De que al momento de que le realicen el disparo, el rayos X, realizar una pequeña tracción. Obviamente le van a colocar una analgesia unos 15 minutos antes. ¿Para qué? Para que podamos determinar la configuración exacta de las fracturas. Por ejemplo, puede venir casi, si no tienes una tomografía para poder determinar todos los fragmentos fracturarios, al momento de que le saquen la placa radiográfica, la pueden realizar una tracción. Y ahí se van a poder identificar con mejor nitidez los fragmentos fracturarios. O puedes pedir proyecciones oblicuas de 45 grados antero-posterior o posterior-anterior, además de la AP de pelvis. Ahora que si tienen una tomografía axial computarizada a la mano y ven que el trazo es irregular, con múltiples fragmentos, le piden directamente la tomografía. La clasificación, que ya les dije, mediales y laterales, las laterales extracapsulares, mediales intracapsulares. ¿Cuál es el manejo para este tipo de lesiones? El manejo inicial, si tienen un paciente con una fractura en fémur proximal, le van a inmovilizar. ¿De dónde a dónde tiene que ir la inmovilización? Como está al nivel de la articulación coxofemoral, lo ideal es que vaya por lo menos al nivel de las crestas ilíacas hasta mínimamente la región supramalleolar. A no ser que tenga otro tipo de lesiones asociadas, pueden ir hasta la base de los dedos, hasta los pies. ¿Okay? Entonces, las inmovilizaciones que se utilizan para este tipo de lesiones son pelvis supramallolares o pelvipédicas. Al momento de sentar a reposo en el paciente, que ya esté en reposo en su unidad, pueden colocar una almohada en el miembro inferior para que esté elevado de 20 a 30 grados con una leve flexión de la rodilla de 10 a 15 grados. ¿Por qué? No se debe de colocar una inmovilización con extensión de la rodilla, ya que cuando el paciente esté medianoche le puede venir un tirón en los gastrocnemios, provocando una contractura muscular por un reflejo de extensión prolongado. Entonces siempre hay que mantener una flexión de 10 a 15 grados, ¿ok? Si es un paciente de la tercera edad y, por ejemplo, está con otro tipo de enfermedades que le limitan la movilidad, es importante en las indicaciones colocar movilización asistida, es decir, por el personal de enfermería, cada 2 horas para evitar este tipo de lesiones. Porque si el paciente va a estar postrado en su cama todas las 24 horas del día, va a provocar úlceras por presión, necrosis de las partes blandas. Entonces, todo el tiempo tiene que estar siendo movilizado por el personal médico de enfermería o por sus familiares para evitar ese tipo de lesiones. ¿Ok?
¿Qué tipo de tratamiento le damos? Mucho depende de la configuración. Podemos ir desde una artroplastía total de la cadera hasta utilizar elementos de osteosíntesis. Los elementos de osteosíntesis tenemos implantes cefalomedulares con tornillos que van hasta la cabeza del fémur por el centro del cuello del fémur y tornillos que van desde la cortical externa a la interna para que se reduzca la fractura. Puede ser el manejo con una artroplastía de cadera en donde ya se evidencia de que el compromiso de la vasculatura, que les había mencionado anteriormente, todo esto está ligado por las circunflejas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la más importante? La posterior. Entonces, si los fragmentos han tenido una rotación interna del miembro inferior, ¿qué van a desgastar? Las circunflejas posteriores. Pero si el paciente ha venido de varios días, sus familiares lo han guardado en casa, pues la cabeza del fémur ya está condenada a realizar una necrosis aséptica de la cabeza del fémur. ¿Cuál es el tratamiento? Realizar la extirpación de todo lo que se va a necrosar y colocar un implante metálico con polietileno. Esto se denomina prótesis de cadera. También este tratamiento se da en pacientes que tienen desgaste articular, por ejemplo, una artrosis primaria. El desgaste normal que ha tenido un paciente a lo largo de sus años se puede tratar con este elemento de osteosíntesis. Clavos endomedulares que van hasta el conducto endomedular y hasta la cabeza del fémur a través de tornillos. Placas anguladas, placas con tornillos que van del cuello a la cabeza. Sin embargo, muchas veces el paciente pues ya no queda como estaba antes de la caída. Eso siempre se le explica al paciente. ¿Por qué? Porque esta es una articulación de carga. Entonces, el caminar siempre debe resultar un poco doloroso. No va a llegar al 100% como estaba antes de su caída, pero por lo menos en un 80-90% tiene que reducirle el dolor. El tratamiento está más dirigido a darle una calidad de vida. Generalmente se presenta en pacientes geriátricos de la tercera edad. Siempre hay que explicarles eso porque los familiares, sobre todo, siempre hay una mala costumbre, ¿no es cierto? Cuando uno llega a la tercera edad, pues se cansan de los viejitos, los dejan a su suerte y ya no quieren que les moleste. Entonces, hay que explicarles bien porque después vienen las quejas. Lamentablemente es así. Vamos a las lesiones de la rodilla. ¿Qué es la rodilla? Es una articulación, la segunda más grande del cuerpo humano, está constituida por 3 huesos. ¿Cuáles son? Tibia proximal, fémur distal y la rótula o patela. ¿Ya? Tibia proximal, fémur distal y la patela. Vamos a ver lo que es la tibia proximal. Constituye 2 mesetas. ¿Ok? Esta es la rodilla, tibia proximal, fémur distal y la rótula. La tibia proximal tiene 2 cóndilos o mesetas tibiales, una externa y otra interna, que tienen 2 superficies cóncavas, una más convexa que la otra, las cuales alojan a fibrocartílagos, que se denominan meniscos articulares. ¿Cuántos meniscos son? 2, uno externo y otro interno. El interno tiene una forma de C más abierta y el externo es más cerrado. Todo esto para configurar el valgo fisiológico que tenemos. Y además de que se corta con los cóndilos femorales. Internamente tenemos elementos estabilizadores en la rodilla, ¿no es cierto? Los ligamentos cruzados anterior y posterior. ¿Qué más? Elementos estabilizadores en la rodilla. Los colaterales, ¿cierto? Colateral interno y externo, cada uno con sus 3 bandas, anterior, medio y posterior.
los meniscos que sirven para aumentar la superficie de contacto con los cóndilos femorales, que tienen la forma de un rodete de anterior hacia posterior. Al momento de realizar la flexión de la rodilla, todo esto gira, ¿no es cierto? Y no se va ni adelante ni atrás, ni hacia afuera ni hacia adentro, por estos ligamentos colaterales y cruzados, anterior y posterior. Otro elemento estabilizador es también el aparato extensor de la rodilla, ya les había mencionado: cuádriceps, tendón del cuádriceps, patela, tendón rotuliano y la tuberosidad anterior de la tibia. La configuración anatómica del fémur distal está dada por la tróclea femoral, que tiene una superficie a manera de un surco para que por este discurra la rótula al momento de realizar la flexión y extensión de la rodilla. Muchas veces van a venir pacientes que no tienen un antecedente traumático y que, sobre todo en pacientes adolescentes, les empieza a doler la rodilla después de realizar actividades físicas. No hay el antecedente traumático, entonces tienen que realizar la valoración clínica, viendo que obviamente no va a haber dolor al momento de la palpación, ni datos de inflamación, equimosis, porque no hay el antecedente traumático. En pacientes adolescentes, ¿qué es lo que tenemos que ver? El tono y el trofismo del cuádriceps femoral, porque este es el que se inserta en el polo superior. ¿Qué es el tono muscular? La capacidad de contracción de un músculo, ¿cierto? Ese es el tono. ¿Cómo evaluamos el tono? Pues le pedimos al paciente que lo ponga duro el cuádriceps, que lo contraiga, y medimos ambos lados. Al momento de que realice ese ejercicio de contraer el cuádriceps, tenemos que ver cómo es que se mueve la rótula, si es que se va hacia un lado o hacia el otro, y cuál es la posición final desde la inicial. ¿Por qué? Lo que generalmente sucede en estos pacientes es que hay una mala alineación en el cuádriceps por una falta de balance en el tono muscular. Es decir, ¿por qué se llama cuádriceps? Porque tiene 3 cabezas. 3, 4. El vasto intermedio, anterior, lateral y medial. ¿Cuáles son los importantes? El vasto medial y el vasto lateral. Puede ser de que el vasto medial tenga un mejor tono que el vasto lateral, y al momento de realizar el ejercicio de contracción del cuádriceps, ¿cuál va a predominar? El vasto medial, que tiene un mejor tono. Entonces, al momento de la marcha, ¿qué va a provocar? Que esta rótula no vaya por el centro de la tróclea femoral, sino que constantemente se vaya hacia el cóndilo femoral interno. Al principio tal vez no le moleste, pero van a pasar los días, va a seguir haciendo su actividad y va a provocar un proceso inflamatorio acá, por traumatismos leves repetidos. Va a provocar que se inflame el cartílago articular, que se denomina una condritis. ¿Cómo podemos identificar eso también? Con una placa radiográfica. En reposo y en contracción, es decir, en reposo o con carga, cuando el paciente esté pisando. Ahí vamos a ver comparativamente si la rótula se mueve o no, si está a un lado o al otro lado. Es fácil, y después, una vez diagnosticado, se le da fisioterapia con todas las recomendaciones. A ver. Ya. Cuando se produce una lesión traumática en la rodilla, el antecedente traumático puede ser un valgo forzado o un varo forzado. Una contracción brusca del cuádriceps al momento de que la rodilla tenía una ligera flexión, o un traumatismo directo en la cara anterior de la rodilla que provoque una hiperextensión brusca. Entonces, en ese tipo de movimientos,
O por ejemplo también cuando el paciente apoya de manera brusca el pie, está corriendo y justo alguien empuja y provoca un movimiento de rotación con el pie apoyado. ¿Qué va a provocar? Lesión de los elementos estabilizadores. ¿No es cierto? ¿Cómo se va a manifestar? Acumulación de líquido intraarticular, generalmente sangre. ¿Qué se denomina eso? Hemartrosis, si es sangre, hemartrosis. Si es un derrame articular netamente de líquido sinovial, será una hidrartrosis, ¿ya? Además de todos los signos de dolor, inflamación, limitación funcional, y además de que el paciente va a referir de que siente la rodilla muy inestable. ¿Dónde estamos pasando? El paciente siempre refiere que tiene una sensación de una rodilla inestable. El manejo inicial ante una rodilla inestable, ¿cuál va a ser? Lo tratamos como un esguince. No sabemos el grado. ¿Cuáles son los criterios de ESGICE? Reposo, hielo, elevación, compresión. Habíamos mencionado de que todo esto se puede acompañar de un gran aumento de volumen en la rodilla. Va a estar hecha una pelota. Lo primero que tenemos que sospechar, además, cuando ya tenemos el antecedente traumático, es que se trata de una hemartrosis, porque el paciente también nos está diciendo de que siente la rodilla inestable, no tiene la confianza como para pisar porque piensa que se le va a ir a cualquier lado. Entonces, sospechamos que hay un desgarro o ruptura traumática de alguno de los cruzados o los colaterales o una lesión meniscal. Es una herida interna, por lo tanto va a haber sangrado, y ese sangrado se denomina, si es intraarticular, hemartrosis, acumulación de sangre dentro de la articulación. Se produce por cualquier tipo de lesión de los elementos intraarticulares en la rodilla. Además de que también se produce cuando el paciente tiene otro tipo de comorbilidades, como ser hemofilia, está deprimido. Debemos de realizar en primera instancia una artrocentesis para poder diagnosticar si evidentemente es una hemartrosis o hidrartrosis. ¿Para qué? Para poder saber si la lesión es intraarticular o extraarticular. Si es hemartrosis, los elementos intraarticulares estarán lesionados. Hidrartrosis, las bolsas sinoviales que están alrededor de esta articulación son las que se han inflamado. ¿Ok? A eso se denomina artrocentesis. La artrocentesis es la punción intraarticular en la rodilla. Primeramente buscamos en la parte posterior de la rótula. Realizamos previamente una asepsia y antisepsia de toda la rodilla con una aguja, con una jeringa. Generalmente se indica que sea de 50, mejor si es de 100 ml, es decir, un volumen considerable para recién realizar la punción, y de ahí el aspirado. El líquido que salga, ya sea hemático o sinovial, se debe de mandar a un estudio de cultivo y antibiograma siempre, porque cualquier acumulación de líquido, no solamente en la rodilla, en cualquier articulación, es propenso a infección. Por lo tanto, además se debe tener que dar profilaxis antibiótica. ¿Con cuál podemos empezar? No le vamos a dar vancomicina de inicio, ¿no es cierto? Siempre es escalonado, desde el manejo de analgésicos y más aún antibióticos. Lo primero que tenemos que darle, si es endovenoso, loxacilina. 1 gramo endovenoso cada 6 horas. Si el paciente es ambulatorio y no se quiere internar, por lo menos se le da vía oral. ¿Qué le damos? Dicloxacilina de 500 miligramos, vía oral igualmente cada 6 horas. Se le inmoviliza un vendaje elástico, compresivo, hielo local, antiinflamatorios, analgésicos y además de profilaxis antibiótica.
Fracturas supracondilias. ¿Cuál es la región supracondilia del fémur? Habíamos dicho que en la parte proximal tenemos cabeza, el cuello, trocánter mayor, menor y región subtrocantérica hasta 8 a 10 centímetros inferiormente al trocánter menor es la diáfisis hasta la región supracondilia. ¿Cuál es el límite? Realizamos la medición del borde externo al interno de los cóndilos femorales y esa misma medida se la toma como referencia a partir del borde inferior articular del fémur. Ahí. Todo ese espacio que separa es la región supracondilia. Por lo tanto, las fracturas supracondilias del fémur tendrán que estar en este espacio. ¿Ok? Y a partir de ahí, continuar con la diáfisis del fémur. Este tipo de fracturas, además de presentar toda la clínica típica de una fractura, es importante evaluar la parte neurológica y vascular a través de la percepción en la parte vascular de los pulsos distales. ¿Por qué? Porque este fragmento que se fractura siempre tiende a realizar un movimiento de retropulsión por inserción de qué músculo. Que se inserta aquí y lo jalan hacia abajo. Bueno, ya hemos estudiado anatomía, ¿no? Los gastrocnemios, gemelos, lateral y medial. Estos se insertan en los cóndilos lateral y medial respectivamente. Al perder la resistencia del tejido óseo, el mismo tono de los gastrocnemios va a hacer de que esto tenga una rotación hacia posterior. Más aún con el cuádriceps. ¿Qué elementos vasculares se pueden lesionar? Por compresión o por una ruptura de la parte vascular. ¿Qué vaso? Los vasos popliteos. ¿Qué nervio? También. Habíamos mencionado. ¿Qué nervio pasa juntamente con los vasos? La arteria poplitea. Ciático popliteo interno y externo, ramas terminales del nervio ciático, ¿no es cierto? Podemos tener distintas configuraciones de las fracturas supracondilias, desde extraarticulares, parcialmente articulares y articulares o metafisiales con compromiso articular completo. Las extraarticulares, pues, Nugget las ha dividido en 4 tipos. Las simples, un trazo transverso que la línea es perpendicular al eje longitudinal del fémur, trazo oblicuo con minuta y multifragmentario pero extraarticular. Las monocondilias, como su nombre lo dice, solamente comprometen a uno de los cóndilos, que puede ir desde el compromiso, por ejemplo, de la cortical interna y el cóndilo interno, o bien el cóndilo del cóndilo interno hasta el cóndilo externo, o del cóndilo interno hasta el cóndilo interno. El trazo inverso y un trazo fracturario coronario. A esta se denomina fractura de Hoffa, cuando el fragmento fracturario envuelve a todo el rodete del cóndilo femoral. Es un trazo coronario. Las bicondilias cuando afectan a ambos cóndilos. Trazo simple, con el compromiso articular aún más acentuado en relación con el metafisiario comprometido más que el articular, y en general un trazo fracturario multifragmentario, un compromiso
importante tanto de la metáfisis como de la parte articular. El tratamiento generalmente es quirúrgico porque raras veces vas a encontrar una fractura supracondílea que no esté desplazada. Sí o sí siempre tiene una rotación hacia posterior por acción de los músculos gastrocnemios, a no ser que sea unicortical, que solamente haya lesionado cortical posterior o anterior. En ese caso, pues ya podemos realizar un tratamiento conservador. ¿De dónde a dónde tendrá que ir la inmovilización? Estamos ante una fractura que se encuentra muy próximo a una superficie articular. ¿Cómo es? Inmovilizaciones, ¿de dónde a dónde tendrá que ir? ¿Cómo es la inguinopédica? Aquí está escrito, tipo de yeso inguinopédico. ¿Cómo es? Desde la región inguinal hasta la base de los dedos del pie. ¿Okay? En este caso, para vencer las fuerzas deformantes musculares que están moviendo o que pueden mover, si no se ha desplazado el fragmento, tenemos que realizar sí o sí una leve flexión del referente, un poquito más acentuado, de 20 a 30 grados. ¿Por qué? Para que la tensión de los gastrocnemios disminuya y no esté constantemente queriendo desplazar hacia el posterior, al igual que el cuádriceps. ¿Ok? El tratamiento quirúrgico pues, generalmente es con placas anguladas o placas anatómicas que parten directamente en la cortical lateral y posteriormente, después de reducir la fractura, estabilizar los contornillos. Fractura de los platillos tibiales o de meseta tibial. Los platillos tibiales o cóndilos tibiales también se los denomina, son estos. Los cóndilos femorales están superiormente. Entonces estas fracturas generalmente se producen por mecanismos de trauma de carga axial brusca, cuando el paciente cae desde una altura y de pie. Generalmente no vienen solas. Pueden acompañarse de fracturas en el calcáneo o fracturas por aplastamiento en la columna vertebral. Tienen distintas características. Como se habrán dado cuenta, el trazo generalmente sí o sí es articular y sí o sí se acompaña de lesión meniscal. Siempre. La mayoría de los casos, es muy raro ver una fractura de meseta tibial que no tenga un compromiso del menisco del lado que está lesionado. Podemos tener, según la clasificación de Hollywood, la tipo 1 que es mínimamente desplazada, la tipo 2 que se caracteriza por una compresión local, menos de 2 milímetros de desplazamiento, la tipo 3, en donde el desplazamiento de la superficie articular ya es más pronunciada, la tipo 4 que se acompaña de un trazo fracturario que se extiende hasta la metáfisis próxima de la tibia. Y la última que es un trazo fracturario bicondíleo que afecta a ambos cóndilos tibiales. En la exploración clínica, al ser esto una lesión que generalmente se acompaña de lesión meniscal, ¿qué maniobras podemos realizar en el paciente? Lo que les había dado de tarea, ¿no es cierto? Para colaterales, cruzados. No me van a decir. Los meniscos. Algo sobre eso. ¿Cómo es? ¿Con qué maniobra valoramos los ligamentos cruzados? Cajón anterior y posterior. Cajón anterior para el cruzado anterior, posterior, posterior. Los colaterales
posteso, interno y externo. No les he dado, nos hagan la tarea. ¿Cómo se realiza? Maniobra de McMurray, maniobra de Apley. Ya le dije 6, ¿no? Lachman, 7. Maniobra del cajón anterior, cajón posterior, bostezo interno, bostezo externo, McMurray, Apley y Lachman. Todas estas maniobras nos ayudan a identificar alteraciones en la estabilidad de la rodilla. Cada una tiene su indicación y un dato de referencia cuando es positivo. 100% nos dice de qué estructura está lesionada. El tratamiento ortopédico difícilmente se opta por este. Tendría que estar desplazada la rotura menos de 2 milímetros en la superficie articular. Al ser un trazo de fractura intraarticular, la reducción tiene que ser anatómica para evitar la consecuencia de una artrosis precoz postraumática. Igualmente se utilizan placas con tornillos o tornillos tabulados con arandelas. Complicaciones asociadas, como les dije, lesiones meniscales, ligamentarias, intraarticulares o extraarticulares, artrosis traumática, artrosis postraumática entre todos, o vicios de consolidación. Cuando, por ejemplo, la rodilla, después de ser operada, puede tener un desplazamiento, es decir, no es solamente operarlo bien. En el postoperatorio también hay que manejarlo bien, porque si el paciente, después de haber sido operado, se pierde y no viene a las consultas y se le ocurre caminar a las 2 semanas, pues esto lo va a vencer. De todas formas, igual esto se va a morir al recibir una carga precoz, lo que va a provocar ¿A dónde se va a ir? Un valgo forzado, ¿no es cierto? Entonces, esto se va a hundir y la secuela va a ser que va a tener una rodilla en valgo en mayor angulación. Las mujeres tienen hasta 10 a 15 grados, los varones hasta 10. Entonces, eso se acentúa cuando el manejo postquirúrgico no es el adecuado. También puede ocurrir un varo como vicio de consolidación. Fracturas de rótula. La rótula pues es el hueso sesamoideo más grande del cuerpo humano, como ya les había adelantado anteriormente. Esta sí se puede fracturar por traumatismos directos. Cuando, por ejemplo, el paciente se cae impactando directamente la rótula o la cara anterior de la rodilla sobre un suelo rígido. Ese es un mecanismo de trauma directo. El indirecto es cuando se produce una contracción brusca del cuádriceps con la rodilla en una semiflexión o flexión 15-20 grados, provocando, si el tejido óseo osteoporótico, una fractura en la rodilla. Ese es un mecanismo de trauma indirecto. La clasificación es de acuerdo al trazo de la fractura. Puede ser un trazo transversal en relación al eje longitudinal del miembro inferior, un trazo vertical, trazo con minuta, o una mixta en relación a todas las anteriores. Obviamente va a tener una hemartrosis, dolor, limitación funcional, deformidad en la rótula, no va a poder extender la rodilla porque el aparato extensor está lesionado, la extensión se va a ver limitada. Al momento de realizar la palpación a nivel de la rodilla se va a evidenciar un crépito perceptible. Radiográficamente, ¿qué podemos pedir? Proyecciones siempre bilaterales, antero-posterior, lateral, oblicuas y las axiales. Estas últimas también se denominan el sol naciente. Todo esto para determinar los fragmentos fracturarios. Las axiales o la proyección en sol naciente se pide para ver la relación de la rótula con la tróclea femoral. El tratamiento generalmente es quirúrgico. Antiguamente se utilizaba, bueno, aún sigue se utiliza este tipo de tratamiento que es un sistema de bandas de compresión.
tipo o ven que se pone dos clavos una vez que ya has armado todo ese rompecabezas, se ponen dos clavos y una banda de cerclaje que pasa alrededor de la rótula para que al momento de que hagas la prensa, todo esto se vaya a comprimir para darle mayor estabilidad a la fractura. Tenemos tiempo, ¿no? Lesiones meniscales, como ya les he dicho, estas se asocian a fracturas de meseta tibial, pero también pueden venir a solas cuando generalmente en pacientes deportistas realizan movimientos bruscos de torsión con el pie apoyado al momento de realizar actividad deportiva. ¿Cuáles son las funciones de los meniscos? Tres principales: el de amortiguar, el roce entre los cóndilos femorales y las mesetas tibiales, estabilizar las superficies articulares por un aumento de la superficie de contacto tanto del fémur distal como de la tibia proximal, además de una distribución de las cargas al momento de la marcha o biperestación o cuando el paciente está corriendo. Las lesiones de los meniscos tienen distintas características, hay varias clasificaciones, pero generalmente se determina esta por el trazo de la lesión, ya que puede haber un flap o un oval que está sobrelevantado, un flap incompleto que simplemente separa el borde interno del menisco, una ruptura transversal, lesiones crónicas que provocan el desgaste o la deformidad de del menisco como tal. ¿Qué es lo que refiere clínicamente el paciente? La inestabilidad, no, a no ser que se asocie a lesiones musculaterales o los cruzados, pero si solamente estamos hablando de meniscos, es decir, sí puede presentarse esta asociada. Pero ¿qué tal que el paciente le revisas? No, los estabilizadores están bien, has hecho el bostezo, tacón, y está bien. Clínicamente el paciente siempre refiere que tiene un bloqueo en la rodilla. Está caminando, por ejemplo, está subiendo de alas, está realizando una leve flexión en la rodilla y resulta que después ya no lo puede extender, se le queda ahí y tiene que hacer una serie de movimientos para otra vez estirar y lo vuelve. Eso se denomina bloqueo de la rodilla. Generalmente no es doloroso. Entonces, este es un dato semiológico que refiere al paciente que es muy característico de las lesiones meniscales, porque llega un momento en que los cóndilos femorales, al toparse con el menisco que está fuera de su lugar, le impide el desplazamiento, provocando este bloqueo. Pero tenemos maniobras semiológicas, ¿no es cierto? McMurray, Apley, que son las más importantes. Al momento de subir o bajar gradas, el paciente siempre va a referir que hay un chasquido, un sobresalto, o al momento de caminar o correr. Sobre todo en pacientes que tienen una patología ya muy crónica, porque las lesiones meniscales, al ser la estabilidad está conservada, el paciente pues piensa que ya se le pasó, pero pasan los días, las semanas y después recién comienza a sentir otro tipo de molestias. Por tanto, generalmente las lesiones meniscales son de diagnóstico crónico, tardío. La maniobra de Apley, como van a ver bien descrita. El tratamiento generalmente es por, además de la de McMurray, ¿no? El tratamiento puede ser a través de una capsulotomía para una sección parcial del menisco que está lesionado. Sin embargo, hay también procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos, como ser artroscopía, donde se trata de remodelar ya sea el menisco interno o externo a través de una exéresis, ya sea parcial o total, todo dependiendo de las características. Es otro capítulo mucho más amplio para realizar este tipo de menisectomías parciales o totales que pueden ser abiertas o cerradas por artroscopías, suturas. ¿Qué complicaciones nos da? Hemartrosis. Seguida de hemartrosis, sinovitis crónica o un proceso infeccioso. Una artritis séptica si no le das los antibióticos profilácticos adecuados.
lesión de vasos popliteos, lesión neurológica y una artrosis postraumática precoz, seguro, sí o sí. Dos colaterales. Estas generalmente se producen por valgos o vagos forzados al momento de realizar una actividad física generalmente deportiva. Pueden ser por un traumatismo directo o indirecto. Indirecto por rotación forzada o directo cuando ya sea por la cara interna o externa de la rodilla tienen un traumatismo directo a ese nivel. Generalmente vienen asociadas con lesiones de los ligamentos cruzados. Tendría que ser una esguince de tercer grado, que es muy poco frecuente en la rodilla. Casi el 100% de los casos viene asociado a otro tipo de lesiones. La clasificación pues es similar a la de los esguinces. Primer grado, en compromiso mínimo solamente una distensión. Puede haber rupturas, pero son microscópicas. Las de segundo grado, una ruptura parcial, y las de tercer grado, cuando la ruptura ya es total. Por lo tanto, la estabilidad articular va a estar comprometida. Radiológicamente, ¿cómo podemos ver? Estas son maniobras de estrés que le pueden provocar dolor al paciente. Primeramente, ¿qué le podemos pedir? Algo más fácil. ¿Le han pedido la placa radiográfica? No hay fractura. Sospechan de una lesión del ligamento colateral. Si no tienen una ecografía a la mano, pueden realizar maniobras de estrés al momento de realizar la placa radiográfica y determinan a través de un valgo o varo forzado la apertura de la articulación, siempre de manera comparativa con el lado que no le duele. Entonces, esta apertura puede ser menor a 5 milímetros en relación al otro lado, es decir, la distancia base con la maniobra de estrés que se le realiza. Menor a 5 milímetros de desplazamiento es una cruz, de 5 a 10 2 cruces, y mayor a 10 milímetros 3 cruces. Para descartar cualquier tipo de lesión asociada a de los colaterales, realizamos todas estas maniobras. ¿Qué me lo van a aceptar lo próximo? Sí. Cuando las lesiones son agudas y no son hasta el grado una cruz o dos cruces, pues el tratamiento es conservador, siguiendo los criterios de Rice. Ya cuando tenemos 3 cruces, es netamente quirúrgico. Cuando ya son procesos crónicos, se opta por ligamentoplastías. ¿A qué se refiere con ligamentoplastía? Es decir, reparas toda la parte ligamentaria si es posible, o bien tomas injertos y a través de anclas restituyes los ligamentos que ya no tienen la utilidad o no van a cumplir la funcionalidad de lo que están destinados. Es todo. Puntuales. Dos pasan minutos.